Estamos escuchando Palabra del Perú. Bienvenidos de regreso, amigos, a Palabra del Perú, el espacio radial de la Academia Peruana de la Lengua. Paola, ya estamos con nuestra invitada aquí, ella es Eliana González. Así es, ella se presenta en su blog, Agustín, como profesora de educación y lingüista de formación. Ha estudiado educación en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, y luego la maestría y el doctorado en la Universidad de Navarra, en España. Es docente desde el año 95 en la Universidad de Piura, y justamente la Universidad de Piura es quien respalda este blog Castellano Actual. Bienvenida, Eliana, al programa, es un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, gracias a ti por haber aceptado venir para hablar de esta iniciativa en el mundo virtual, que es el blog El Castellano Actual, que pues estábamos hablando fuera de micrófonos, que pues, tiene una cantidad de visitas impresionante. Está adscrito a la página web de Perú 21, me parece. Sí, estamos en Perú 21, también en Facebook, también en Twitter y en la página de la Academia Peruana de la Lengua. Así es, donde también hay un enlace. Un enlace, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es que nace esta iniciativa, hace cuánto tiempo, cuántas dudas se absolven diariamente, o si tienen algún aproximado, y de cuántas visitas estamos hablando. El blog se inicia el 12 de enero del año pasado. Nació en realidad a partir de una conversación que tuve con Eduardo Venegas, que es el jefe de la Dirección de Comunicación de la Universidad de Piura, aquí en Campus Lima. Entonces yo le conté que desde el año 2006 los profesores del área de lengua y literatura de la universidad publicamos o tenemos un espacio en el diario Correo de Edición Piura que se llama Verborum. Entonces continuamente los domingos aparece un artículo en el que se desarrolla algún tema relacionado con el español, algún regionalismo, algún uso particular, ¿no? Entonces esos artículos se difunden solamente en la región de Piura. Y le conté a Eduardo, y Eduardo dijo, bueno, pues sería interesante que también en esos artículos se difundiesen, ¿no?, a más personas. Entonces me puso allí la curiosidad de empezar el blog, ¿no? Más o menos, ¿cuántas dudas o cuántas visitas tienen? Hablábamos de un aproximado de 20 y tantos miles, ¿no?, de personas. Sí, bueno, nos visitan, yo solo espero que también nos lean, ¿no? Hasta el momento hemos resuelto más de 630 consultas de todo tipo, curiosidades muy elementales a veces, ¿no? Como por ejemplo si se dice florcita o florecita, ¿no? Los usos de los prefijos, en fin. Tenemos, al menos el reporte nos señala allí, ¿no? En el Facebook también hay unos cerca de 3.000, me parece que estamos ya llegando, ¿no? Eso supone que si han resuelto 630 consultas, supone que han resuelto casi 2 al día. Bueno, sí, ¿no? A veces 3, 4 también, ¿no? La ventaja es que tenemos un equipo que se encarga un poco también de resolver esas dudas, ¿no? Su organización me recuerda un poco, Agustín, al diccionario de peruanismos que está haciendo la Academia Peruana de la Lengua. Generalmente incluso los blogs también son iniciativa de una persona pues que está interesada, ¿no? Y también lo mismo los diccionarios de peruanismos, que hasta el momento habían sido hechas por una sola persona. En este caso, este blog tiene aproximadamente 30 o 30 y tantos colaboradores. Sí, estamos participando la mayoría de profesores del área de lengua y literatura de ambas sedes, tanto de Piura como de Lima. Y también contamos con el apoyo de alumnos de los últimos años, sobre todo de la especialidad de educación de lengua y literatura. Entonces los chicos nos apoyan y estamos muy agradecidos por eso, con algunos artículos breves de recomendaciones diarias que se publican, ¿no? De hecho, entré a la sección de colaboradores y me topé con un artículo interesante de un chico justamente de los últimos años de estudios de la carrera que mencionas, Educación en Lengua y Literatura, que se titulaba Cuando me casé empecé a acilindrarme. Sí. Y dije, caramba, nunca había escuchado esto de acilindrarme. Claro, supuse que era un sentido metafórico por engordar al punto de tomar las características de un cilindro. De apariencia de un cilindro, ¿no? Sí. Y efectivamente este era el sentido.
Pero me parece interesante el tratamiento que se le da a estos neologismos, ¿no? De estas formas de, digamos, creativamente formar una palabra y adaptarla a las propias necesidades expresivas del momento, ¿no? Esa es nuestra lengua en realidad, ¿no? Una forma de expresión a veces muy natural, ¿no? También por allí apuntan muchas de las consultas que nos hacen, ¿no? Una que me llamó muchísimo la atención era por qué no utilizar el término amaritar, ¿no? Amartizar, perdón, ¿no? Si existe alunizar, ¿por qué no? Y nos ponían allí. Es posible crear palabras de ese tipo, ¿no? Formar palabras de ese tipo, ¿no? O si tenemos felicitar, infelicitar también sería posible, ¿no? Entonces ahí explicarles que, bueno, que sí, que el hablante, por supuesto, está en total libertad para crear nuevas palabras, pero no alejándose del sistema, ¿no? O sea, también mantener un poco el ritmo del sistema, ¿no? Eso me recuerda el fragmento de Alicia en el País de las Maravillas. Claro, ¿no? sí, Con Humpty Dumpty, que quiere celebrar, dice, pero qué aburrido celebrar tu cumpleaños, solo una vez en el año puedes celebrarlo, ¿por qué no mejor celebras tu incumpleaños? Tienes... Siempre, ahí los 364 restantes, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces Alicia le dice, sí, pero es que hay una convención, ¿no? Tengo una pregunta un poco odiosa, si quieres. Hay tantos blogs en realidad sobre recomendaciones. Tenemos la Fundación de Español Urgente, que es perfecta, muy buena. Claro, sí. hay miles de blogs, ¿verdad? ¿Qué tú crees que diferencie al de Castellano Actual, que es el blog que tú diriges, de los otros tantos que existen? Bueno, que tiene un corte más regional, más peruano, ¿no? Yo consulto, fundeo, cuando también me entran algunas dudas, les escribo, y a veces ellos no me dan una respuesta satisfactoria porque no está contextualizado, porque a lo mejor no manejan, ¿no?, nuestros conocimientos o nuestra situación. Entonces, por eso es que dije, bueno, una forma de impulsar nuestra realización, ya creaciones propias, ¿no?, era por medio de ese blog. Y la verdad era difundir un poco también nuestra labor, ¿no?, como docentes, los artículos que publicamos. Entonces, eso sí que me interesaba bastante, ¿no? Justamente yo quería hacerte una pregunta sobre eso, tú dices que a veces le haces una consulta a la Fundeu, pero la respuesta no ve la realidad nuestra, el castellano tal como se usa en el Perú. Y justamente me preguntaba eso, sobre el criterio normativo que ustedes pueden manejar al responder las consultas, porque desde qué punto situarse para responder, ¿no? A veces uno ve, por ejemplo, a Marco Aurelio de Negri, que responde las consultas desde un purismo que a veces no es muy no es muy peruano y es más bien castizo, ¿no? La Fundeo, obviamente, sus recomendaciones son desde un punto de vista panhispánico castizo y no tanto desde la variedad del español americano. Entonces, ¿cómo ubicarse y además qué fuentes usar para responder esas consultas y qué lugar darle a la lengua tal como es hablada aquí en el Perú? Sí, bueno, yo allí manejo dos niveles, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del profesor, por eso yo digo, yo soy profesora, ¿no?, de vocación, lingüista de formación, pero profesora de vocación. Entonces sí atendemos las consultas desde el punto de vista normativo. Desde el punto de vista normativo, ¿no? O sea, esta es la visión normativa, esto es lo que se suele utilizar y tal. Pero en algunos casos, cuando son cosas muy puntuales de usos muy generales, bueno, esto se usa así, esto se usa así, ¿no? Por ejemplo, el típico caso de sólido de Piura. Interesante, el sólido. O sea, eso yo no puedo decir, no, eso es un error. ¿Qué cosa es un sólido? Por ejemplo, en Piura se usa, si me permite. Sí, claro. No vayas por ese camino de noche que es muy sólido. Es muy sólido. Entonces, es muy sólido significa pues que es solitario. Y puede ser peligroso, ¿no? Claro. Muy sólido. Claro, ahí yo no puedo decir eso es un error, o sea, ese uso incorrecto, no. Allí esa palabra pues ha sufrido una ampliación de significado en ese uso concreto, en esa zona concreta, ¿no? O la de la preposición hasta, que tiene muchas similitudes con el uso de hasta también en México, ¿no? Tengo clases hasta las 4. ¿Qué significa eso?
porque para nosotros es fin, ¿no? Pero para ellos es que inicias recién tus clases a las 4, ¿no? Entonces sí, inicio. En México, Entonces, ¿en Piura también es así? Sí, también. Igual también, que en México. También, sí, sí. Tengo clases hasta las 4. Significa que a partir de las 4 comienzan las clases. Sí, tenemos ahí un par de artículos que en el blog sobre este uso, ¿no? El español piurano es interesantísimo. Tiene Mucho. rasgos como el estábanos o estaque. Íbanos. Estaque se baña. Bueno, el estaque que desde el punto de vista normativo pues es mal visto, ¿no? Pero bueno, Carlos Arrizabalaga ha hecho su tesis doctoral precisamente sobre ese uso, ¿no? Así, ¿cómo le llaman? La perífrasis concomitante. Concomitante, sí. El antes bien con sentido no temporal, no sé si lo has escuchado en Piura. También. El antes bien, creo que es antes bien o antes mejor. Antes bien. Me parece que es antes bien. Sí, antes bien hubieras hecho esto. O de aquí voy, ¿no? El de aquí voy es el muy de aquí norteño. voy, ¿no? El de aquí voy es de aquí muy voy. norteño. Significa después de terminar lo que estoy haciendo. Luego. ¿No? O la interjección gua. El gua, o el sí, también, che, ¿no? El che que también es piurano, sí. Che. El che. Sí, también lo desarrollamos en algún artículo del blog. Sí. ¿Hasta Piura llega el di lambayecano? No. No. Eso y nos saca. Yo que soy chiclayana, ¿no? Ya me he tú eres olvidado, chiclayana. sí, me he olvidado del di, pero sí, eso es muy Trujillo y Chiclayo, Claro. que es de mucho uso. Bueno, en la selva también el di, ¿no? Sí, zona claro. de Jaén también, claro, sí. He escuchado hace poco una forma de hablar interesante de una persona de Lambayeque, más específicamente de Mochumí, y me dice, por un si acaso, ¿no? Le voy a dejar esto por un si acaso. Por si acaso. Claro, pero por si acaso también dicen, por sea acaso. Por ¿no? si acaso. Ya, pero ahí no se tomaría como un error, por sea acaso. Claro, ahí, por eso digo, ¿no? Yo desde el punto de vista, las consultas que resolvemos, digo, ¿cuál es el uso correcto, no? Pero en algunos casos esto se permite, ¿no? Esto Ahora, pero se mantiene. Justamente mi pregunta iba a eso, ¿no? ¿Cuál es el punto de referencia para establecer la corrección? Que es tan polémica, ¿no? Incluso Claro. yo veo que a veces hay Y cambios, Hoy te dicen que es correcto y mañana, no, eso ya no es correcto, o lo que era incorrecto ya es correcto, ¿no? Y además, como es un blog lo que tienen ustedes, a veces se arma una discusión tremenda. Sí, por ejemplo, en la bueno. ficha aperturar, tremenda discusión que se arma. Aperturar es que un poco más y nos dicen, miren, ¿saben qué? Maten a los de la academia, ¿no? Sí, con lo de aperturar, yo ya tuve que salir un poco de esa discusión, ¿no? Porque ya, o sea, dábamos explicaciones, pero no, parece ser que no las... Y son interesantes los argumentos, Sí, hablan de también, concreto, claro, abstracto. claro, Por ejemplo, sí. había un comentarista que decía, yo abro el libro, pero no lo aperturo. Claro, pero aperturar es algo abstracto, por ejemplo, una sesión. O aperturar una cuenta de banco. Claro, Claro, eso en el entonces, ámbito financiero se suele claro. usar mucho, sí. Que Sí. bueno, y al final, ¿en qué termina eso? Si aperturar es correcto o incorrecto. Vamos con ese tema y seguimos hablando de esto, ¿qué te parece? Después de una pausa. Sí, claro. Ya, porque tenemos que irnos. Ya venimos, amigos, después de una pausa aquí en Palabra del Perú. Estamos hablando con Eliana González. Ya regresamos. Ya volvemos con Palabra del Perú. Estamos escuchando Palabra del Perú. Bienvenidos de regreso, amigos, a Palabra del Perú, el espacio radial de la Academia Peruana de la Lengua. Ya saben, ¿no, Paola, que pueden llamarnos o escribirnos por el Facebook para participar en el sorteo de este libro que tienes en las manos? Del libro que regalamos todos los domingos gracias a la Cámara Peruana del Libro. Esta vez estamos regalando 2 ejemplares de la novela Adiós al tiempo de las cerezas de Sylviane Roche. Así es, tenemos 2 ejemplares de esta novela. Pueden llamarnos al 225-3344 o al 224-2363. Estamos conversando con Eliana González, quien es profesora de la Universidad de Piura, es lingüista y educadora. Y estamos hablando sobre el blog Castellano Actual, castellanoactual.com.
Lecom, que es el blog donde ella y un equipo grande de docentes de la casa de estudios a la que pertenece la Universidad de Piura absuelven dudas, hacen recomendaciones, comentan asuntos del castellano y de lingüística en general. Si ustedes quieren, pueden participar también en esta conversación y así les aseguro que tienen más posibilidades de llevarse el libro. Bueno, No. habíamos dejado la conversación a Agustín, Eliana, en si aperturar al final era o no válido y decían incluso que en el blog se había fomentado toda una especie de discusión alucinante, increíble. ¿En qué quedamos? Bueno, la norma dice que no, o sea, que y si tienes ya las opciones de abrir, no las acepta. Pero a como vamos, yo creo que terminará igual reconociéndose. Imponiéndose, Sí, ¿no? Desde luego, como ha pasado con muchos casos. Y no está Pero mal. Que está bien innecesaria, dicen que es innecesaria, ¿no? Ujú. Innecesaria porque ya tienes otra, ¿no? Entonces tienes ya otros sinónimos, ¿no? En todo caso. Yo lo que pienso es que en materia de lenguaje y con la evolución de la lengua, que siempre es cambiante, a veces el criterio de necesidad en procesos históricos de imposición de una palabra termina difundiéndose, se constata que el criterio de necesidad a veces pues no es muy necesario. Y el uso, el uso es que El finalmente uso termina imponiéndose, ¿no? En Así es. muchos casos, ¿no? Y por eso quizás, yo creo, aperturar... Terminará, creo yo, Si nos vemos de aquí a unos 15 años, vamos a pensar seguro. distinto sobre aperturar, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que ya ¿No? terminará por Claro. aceptarse y se le incluirá, ¿no? Como, Sí. Ujú. Bueno, a mí me parece que hasta el momento estamos hablando en abstracto, así que me gustaría, Eliana, que nos des algunos ejemplos acerca de las dudas que tú y tu equipo absuelven todos los días. Sí, a ver, tú mencionabas lo del uso del post ahora Ajá. a partir de Fundeu. Allí hay que también nos consultan mucho sobre los prefijos, ¿no? Si se unen o no se unen, ¿no? En qué casos se unen, en qué casos no se unen. Entonces, cuando son voces pluriverbales, ¿no? Allí sí se tiene que mantener, o sea, primer ministro, ex primer ministro, separado Claro. el prefijo, ¿no? Claro. Pero cuando es univerbal, o sea, lo de post-chavismo, ¿no? Allí sí se tiene Claro. que mantener Ajá. unido, ¿no? A la voz, a la base. Entonces nos consultan precisamente sobre eso, si se escribe juntos, si se escribe separado, ¿no? Con lo del verbo hacer, que bueno, que eso es el verbo hacer y el verbo haber, ¿no? Ayer nos llegó una consulta en ¿hubieron 5 muertos o hubo 5 muertos, ¿no? Forma parte del uso del español peruano, el Claro. hubieron, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista normativo eso es incorrecto. ¿no? Pero aquí se dan aquí todos los en estratos todos sociales. esa es mi batalla con los alumnos cuando les explico, ¿no? Porque para ellos es un descubrimiento, o sea, les digo, pero es que allí está funcionando el verbo haber como un verbo impersonal. No tiene sujeto, por lo tanto no tiene que mantener la concordancia, pero no. O sea, desde periodistas, titulares y tal, se siguen usando, ¿no? Se sigue usando. Es fácil explicarle a los alumnos o es fácil incluso explicarlo en el blog, porque finalmente los lectores de tu blog son casi alumnos, ¿no? Son personas Sí. que tienen esta curiosidad, ¿no? Sí, sí. Es fácil explicarles la diferencia entre el registro formal escrito y el registro oral y espontáneo. Sí, y les pongo situaciones, ¿no? O sea, les digo, procuro siempre que ellos lo entiendan con casos muy muy concretos, ¿no? O sea, situaciones reales. En qué situaciones son formales, en qué situaciones son informales, ¿no? Entonces, para que ellos vean que lo interesante de esto es manejar esos dos registros, ¿no? Con mucha soltura, con mucha naturalidad, o sea, que no se te ve impuesto tampoco, ni se pretende que hablen como unos puristas, ¿no? O sea, Claro. en plan, ¿no? Pero sí que se ajusten también a la norma, ¿no? Cuando tenga que ser el caso. ¿Qué otras consultas son, digamos, habituales? Porque yo supongo que en 630 consultas resueltas debe haber muchas que, por ejemplo, una misma cosa preguntada 30 veces. No, fíjate que no es son muy así. diversas. De las que nos han preguntado varias veces, lo del delante de mí o delante mío. ¿Por qué ese error, el delante mío? ¿No? Entonces hay que explicar. De esas y luego, lo del vaso de agua. ¿Vaso de agua o vaso con agua? ¿No? Esa es eterna. Esa Sí. siempre nos cae por allí lo de, ¿no? Entonces ya, bueno, hay explicarles allí, ¿no? Lo del huevo frito, huevo freído. Lo mismo también. Pero ¿no? también te queremos pedir que por favor nos digas
cuál es lo correcto entre uno y otro, porque seguramente hay gente que nos está escuchando y se ha quedado en la con lo de vaso de agua, duda, ¿no? con lo de vaso de agua y vaso con agua, a mí me pasa que a veces digo, bueno, es igual, pero como no te creen. Pero se puede decir en realidad de las dos formas. Claro. Lo que pasa es que vaso de agua no es que esté incorrecto, o sea, lo que te preguntan es si eso es incorrecto. No es incorrecto, te dicen, no, pero ¿acaso el vaso es de agua? Así como cuando yo digo polo de algodón, allí sí, pero la preposición de no solamente te indica el material del que está hecho. Claro. Cuando yo digo vengo de Chiclayo, allí de no está indicando, ¿no? Entonces ahí es explicarles que sí es correcto, no que es incorrecto, no. Claro, ahí no, es porque correcto. este vaso no es de agua, es de plástico. Claro, además, Eso tiene sentido, ¿no? además, Coserio lo dijo, ¿no? Cuando estuvo en Piura en el 98, ¿no? Comentó sobre este uso, que o sea, el uso de vaso de agua está respaldado por una gran tradición, o sea, que tampoco es que sea incorrecto, ¿no? Claro, o sea, no es botella de vino, es botella de vidrio con vino, ¿no? Pues. Claro, ¿no? Tú cuando pides sí. botella de vino, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Luego lo del huevo frito y huevo freído. ¿No? O en el caso allí, cuando funciona como participio, he freído y he frito, ambas formas sí son correctas, ¿no? Pero en el caso de cuando funciona como adjetivo, huevo frito, ¿no? Claro. Un huevo frito. Yo he freído un huevo, perfecto. He freído o he frito, ¿no? Un huevo. Claro. O sea, lo que pasa es que he freído, he frito suelen sentirse como una correcta y la otra incorrecta, ¿no? Lo del asear y laciar, que también para muchos fue un descubrimiento, ¿no? Lo del laciado o laceado, ¿no? Lo del pelo, que tanta... El uso de, en este caso, de la variante con E, laceado, por ejemplo, en el laceado japonés, en las peluquerías, en las pancartas de las peluquerías, es abundantemente mayor el uso de la variante con E. Sí. Sobre y lacear es poner lazo, o sea, es de lazo, ¿no? Viene de lazo. Así es, y en las peluquerías yo creo que no se pone lazo a la gente, ¿no? Sí. Se le lacia el pelo. El pelo, claro, no se alisa, por eso en España dice alisado, ¿no? Más que laciado, ¿no? Laciado. Sí, pero ahí la variante con E. ¿Y por qué será, tú crees, que la variante con E, laceado, digamos, es tan difundida en las peluquerías? Yo creo que es por ultracorrección, ¿no? Me parece que es por ultracorrección. Hay casos que se nos da ¿no? En la lengua oral es muy común el omitir la D. He trabajado, ¿no? He caminado, ¿no? Y en el caso de la I y la E, por ejemplo, no se dice patear, se dice patear. Ya. Claro, ya, claro. Eso es lo que ha influido, ¿no? Exacto, ¿no? O por ultracorrección, cuando dicen, ¿no? Por ultracorrección, pues bacalado. No, pero es que es bacalao. No, pero no me dices que no omite la... Sí, claro. Entonces, ahí, ¿en qué caso? ¿No? Gaína, me voy a Trujillo. Y luego ya te dicen encilla. No, pero si no es encilla, es encilla. Entonces ahí por ultracorrección. A la de la boca, encilla. Cuando hablamos de ultracorrección, exacto, hay que explicar ese término. Refiriendo a que creemos que estamos corrigiendo un error y en realidad estamos cayendo en un error, ¿no? Exacto. Cuando hablamos, por ejemplo, de rociar o de vaciar, cuando lo correcto es rociar y vaciar. Exacto. Es como ser más papistas que el Papa en asuntos de lenguaje. Claro, ¿no? Cuando dices vagamundo, no, pero es vagabundo. No, pero el vagamundo no es el que vaga por el mundo. Entonces ahí extrañas relaciones se establecen por... Oye, es un excelente nombre para una cadena de hoteles de mochileros, Vagamundo. No sé si ya existe. No sé. Apúntalo. Por favor, si alguno de ustedes, amigos, quiere poner una cadena, no lo haga, porque lo voy a hacer yo. Y ese será el nombre, Vagamundo. Bueno, Agustín. Qué buena. Agustín y yo habíamos revisado tu blog y lo cierto es que sí, así como en el caso de Aperturar, también se tejían bastantes hipótesis acerca del caso de ceviche, ¿no? Y algunas también bien descabelladas. Oye, y yo recuerdo una o dos intervenciones de la gente que ponía lo siguiente: ceviche se escribe con C. Esto dado a que la academia acoge 4 formas, ¿no? Con C, con S, con B grande y con B chica, o B o V. Y que se escribe con C porque viene de cocer y el limón cose el pescado, eso por un lado. Y otro decía, no viene, se escribe con S porque el limón no cose el pescado, lo sancocha. Entonces, fíjate, la asociación no tiene nada que ver. Mira lo que también escribió una persona: ceviche, se escribe ceviche con C y con B,
por esto. Primero porque la primera sílaba C viene de cebolla, porque en el ceviche se usa la cebolla. Vi viene de vinastrus, que significa agrio o ácido en latín. Y che viene de cheutomo, que es pescado fresco crudo en el idioma atacameño. Y esta persona que escribe esto después es felicitada por otro que le dice: cualquier otra explicación distinta de la de ella es defender la ignorancia. O sea, las opiniones que sobre el lenguaje tiene los lectores son impresionantes. Cada quien y además se crea autoridad, ¿no? Eso revela que nuestro sistema educativo está pero hasta las patas. Bueno, o que tiene mucha creatividad también, ¿no? Los escritores, las personas que participan, ¿no? Sí. Pero bueno, intentamos que nuestro blog también llegue a los profesores. Me encanta cuando nos escriben y nos piden permiso de algunas instituciones educativas para ver si pueden usar nuestros artículos, si pueden también trabajar con los textos, ¿no? Si pueden estar enlazados con nosotros, ¿no? Entonces eso sí me parece genial. Creo que ese es uno de nuestros objetivos también que estamos cumpliendo, ¿no? Claro, de todas maneras. Y cuando redactan sus recomendaciones, intentan tener un lenguaje, digamos, no muy técnico. Muy sencillo. Muy sencillo, muy sencillo, ¿no? A lo mejor sí nos explayamos más con tecnicismos en los artículos, porque ahí sí, ¿no? Una cosa son los artículos que son más extensos y otras son las recomendaciones, ¿no? Entonces en las recomendaciones procuramos sí ser muy claros, ¿no? Muy claros, breves, claros, ¿no? Directos sobre un tema muy puntual. Interesante. Y bueno, el blog está también, como decíamos, puesto en la página de Perú 21. Eso es una oportunidad inmensa para conseguir visitas, ¿no? Sí, somos de los más visitados, ¿no? Siempre Perú 21 nos manda por ahí el reporte y yo, la verdad, un poco incrédula. Digo, yo creo que han exagerado un poquito, ¿no? Con lo de las visitas. Y también comentan, la gente escribe allí también. Sí, sus dudas. Seguramente hay veces en las que no siempre se puede responder todas las dudas, todas las consultas, porque no lo sabemos todo, ¿no? Y a veces uno cuando va y busca en manuales, en ortografías, por más que estén en lo último de las reglas, no se encuentran. ¿Tú has tenido algún caso en el que no ha respondido alguna duda? Sí, bueno, hubo una consulta de un lector que nos pedía el significado de desarpapela. La verdad que pregunté, busqué, indagué y desarpapela. Sí, nunca. Entonces ya en interno le escribí para que me pusiese casos más concretos o de en qué situación, en qué contexto, ¿no? Lo ha escuchado él, entonces allí no pude. Yo no pude ya, ni el equipo pudo, la verdad, darle allí darle una ayuda, ¿no? Oye, está interesante la conversación. ¿Qué te parece si nos quedamos, pero después de una pausa y seguimos conversando sobre Castellano Actual? Gracias. Ya venimos, amigos, vamos a una pausa y regresamos aquí en Palabra del Perú. Ya volvemos con Palabra del Perú. Estamos escuchando Palabra del Perú. Bienvenidos de regreso, amigos, a Palabra del Perú, el espacio radial de la Academia Peruana de la Lengua. Estamos conversando con Eliana González. Ella es una de las gestoras de este blog Castellano Actual, un blog que lo pueden encontrar en la página web de Perú 21, en la página web de la Academia Peruana de la Lengua. Es un blog manejado por docentes como ella de la Universidad de Piura. Es un blog que ha tenido un éxito tremendo en este último año, con no sé cuántos miles de visitas, más de 630 consultas sobre el lenguaje resueltas. Impresionante. De hecho, si es que quieren el acceso directo es castellanoactual.com, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahí tienen todas las dudas y nos escriben desde el Facebook. Eliana nos escribe, Elena nos pregunta, ¿se escribe chau o se escribe chao? O sea, con U o con O final. Ya, bueno, este es un préstamo, ¿no? Un italianismo, un préstamo que curiosamente en italiano es hola y también adiós, ¿no? Entonces a nosotros ha entrado vía Argentina y chao. Es con U, ¿no? Con U. No chao, ¿no? Chao. Bueno, depende de cómo sea la pronunciación, ¿no? Quizás en un lugar se diga más chao. Chao. A veces yo digo chao. O bueno, no se puede hablar de opción, o uno o lo otro, mejor.
Bueno, si es un uso, una variante que prima aquí también se podría decir, ¿no? Claro. Yo lo que sí estoy notando, ese no pluralizado, pero sí que el olas, ¿no? El hola, olas, Olas. en vez de decir hola, olas, ¿no? Ya lo están Muchos. pluralizando, ¿no? Para muchos. O chaucito. Mi padre decía, chao pescado. Y ahí es como, chao pescado. Pero ahí por mantener un poco lo de la Sí, rima, ¿no? claro. La Cuéntanos forma final, ¿no? un poco qué papel juega la Universidad de Piura, que en realidad es también gestora de este blog. Sí, bueno, nosotros estamos siempre muy apoyados por la universidad en todo este proyecto, ¿no? La universidad siempre se ha preocupado por llegar a la comunidad, ¿no? Tanto en Piura, hemos tenido cursos de extensión, cursos de capacitación, ¿no? Cursos de actualización a profesores. Hemos estado siempre en contacto a través de talleres, a través de alguna diplomatura, alguna maestría, ¿no? Entonces, los docentes hemos trabajado con profesores de colegio, ¿no? Temas variadísimos relacionados con la lengua y con la literatura, ¿no? Y un poco aprovechando también esta experiencia es que queremos incluir una sección, a lo mejor en castellano actual también una sección de literatura, ¿no? Porque creo que también es valioso, ¿no? Es importante. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo hace un lector para consultar? Tenemos al final en el blog hay allí una especie de papeleta, ¿no? Que una plantilla de consulta. Entonces nos plantean allí las consultas y van llegando a nuestro mail, y lo mismo también en Perú 21, que nos hacen directamente desde el artículo, desde la recomendación, que también nos plantean las preguntas. Entonces procuramos nosotros repartirnos, ¿no? No todas las resuelvo yo, pero nos repartimos entre los profesores, ¿no? Las consultas, y las vamos respondiendo, las vamos atendiendo. Tienen como que expertos en distintas áreas. Sí, ya nos hemos ido un poquito especializando, ¿no? Claro. En léxico, o en morfología, o en sintaxis, ¿no? Entonces yo ya voy un poco derivando las preguntas, ¿no? Tú mencionabas al inicio de la conversación que nace ese blog a partir de unos artículos que se llaman Verborum. Una sección que tenemos en el diario Correo de edición Piura. Esos artículos se pueden consultar, están en línea. Claro, se publican no en el diario Correo, sino que están apareciendo en el blog. En nuestro blog, el año pasado publicamos de lunes a viernes, y las recomendaciones también de lunes a viernes. Hoy hemos bajado un poquito el ritmo, estamos publicando los artículos solamente los lunes y las recomendaciones los miércoles y los viernes, ¿no? Es que ya no nos alcanza a veces el tiempo para terminar de responder y escribir las recomendaciones, ¿no? Menos estamos en finales. También, es que exacto, ¿no? Nosotros no solamente tenemos esto, tenemos que atender también a los alumnos, hacemos asesoramiento, ¿no? Y bueno, eso nos quita tiempo un poco. Interesante. ¿Cuál ha sido una consulta así, digamos, la más estrambótica? Pero no estrambótica, pero digamos, una consulta particularmente interesante que te gustaría comentarnos. A ver, la pregunta fue a partir de un artículo que publicamos sobre el uso de lo de las siglas, ¿no? Entonces salió por allí el tema de RENIEC. ¿Era la RENIEC o el RENIEC? ¿No? A todo el mundo le dice la RENIEC, ¿no? La RENIEC, ¿no? Entonces, más bien hay que pensarlo, eso de cómo es, ¿no? El RENIEC, la RENIEC, ¿no? Pero en realidad tendría que ser el RENIEC, porque es registro, ¿no? Lo de las siglas, la concordancia de género, ¿no? Se mantiene con la palabra principal, ¿no? Entonces ahí fue que se desató un poco de duda también, ¿no? Que ellos decían, no, pero es que tiene que ser la RENIEC, ¿no? Lo mismo que pasaría con el APRA, como dices, el APRA o la APRA, ¿no? Entonces allí ese tipo de consultas ahí me hizo dudar hasta cierto punto una persona cuando me dijo, no, pero es que ahí sería por, como dices, el agua, tú no dices la agua, ¿no? Entonces por eso dices el APRA, no dices la APRA, ¿no? Entonces, pero no, en realidad allí no se mantendría ese caso de cambio, ¿no? Del artículo.
APRA es alianza, ¿no? Claro, Alianza Popular. No es que estemos haciendo propaganda al APRA, ¿no? No, claro, es la APRA sencillamente para evitar la cacofonía. No, es que el APRA para evitar la cacofonía entre la... Porque no se mantiene cacofonía en siglas. La APRA. No se mantiene cacofonía en siglas, ¿no? Entonces allí sí es que la palabra es... la palabra base, ¿no? Es alianza, tendría que ser con la... Lo que pasa es que allí otra vez el hablante establece otro tipo de concordancia, y bueno, establece una concordancia con partido. Entonces partido es masculino, por eso es que es el APRA, ¿no? Entonces lo mismo pasaría, la RENIEC, ¿no? Es femenino, lo siente como femenino porque lo relaciona con oficina. No lo relaciona con registro, ¿no? Entonces, o con SUNAT o algo así, ¿no? Claro. Con superintendencia o algo así. Oficina, ¿no? Claro, entonces por eso es. Entonces, ahí fue un poco que, ¿no? Que eso me pareció súper interesante, que también se cuestionen ese tipo de cosas, ¿no? Los hablantes. O buenos días o buen día, ¿no? Como dices, buenos días o buen día. Depende, ¿no? Si quieres que todos sus días sean buenos, le dices buenos días. Buenos días. Si un día nomás, buen día. ¿Y no te ha pasado que a veces la gente consulta y bueno, gasta un montón de su tiempo para hacer una pregunta bastante sencilla, por ejemplo, si se dice explotar o explosionar, cuando esa duda bien podría ser respaldada por el diccionario? Sí, pero yo digo, bueno, este señor se tomó su tiempo para escribirnos, yo también me voy a tomar mi tiempo para responderle, ¿no? Nunca derivas al diccionario. Por favor, esa consulta hágala al diccionario. No, en todo caso, explico que en el diccionario tal se da esta definición, ¿no? Son las fuentes que utilizamos, ¿no? Hay que ser muy amable cuando se dirige No, es un que blog sí, también. de verdad. Exacto, o sea, si se están tomando Claro. el tiempo para plantear la pregunta, digo, bueno, pues no, también voy a... Y los extranjerismos también, tienen que ser preguntas permanentes, ¿no? También, incluso de pronunciación, nos han preguntado cómo es que cómo es que debería pronunciarlo, ¿no? O si se lleva tilde o no lleva tilde. Justo fue por el tema de Oscar, ¿no? Del Oscar, del premio y tal. Y Oscar sería el plural, o cómo es el plural, lleva la tilde, no lleva la tilde, ¿no? Entonces, van a tener que sacar un blog alternativo que sea Spanish Today. Español al día, ¿no? Español al día. Ya para el público preocupado por la pronunciación en el inglés. Bueno, muy interesante realmente la labor que están cumpliendo, y nada, va una felicitación sincera de parte de nosotros. Esperemos que el blog avance mucho, y además sabes que la Academia Peruana de la Lengua está preparando este diccionario de peruanismos, sí. Y eso será para ustedes muy útil, porque estamos muy recogiendo, valioso, claro que sí. Al día de hoy estamos hablando de ya unos 15.000, yo diría 15.000 términos de todo el Perú. Eso es Que mucho. muchos de esos, Eso está muy bien, ¿no? Muy valioso. muchos de esos no los encuentras en diccionarios de ningún tipo, ¿eh? Por eso lo estamos esperando con ansias. Así es. que... Bueno, y podrás citarnos ahí, por citar el supuesto, diccionario. claro que sí. Va también la recomendación, Eliana, porque habíamos estado conversando de que hasta el momento no se ha implementado un taller, no se pueden hacer cursos, seguramente por falta de tiempo, bueno, para que lo hagan, ¿no? Sí, porque la gente lo necesita mucho. También está en proyecto a ver si publicamos, ¿no? Lo que hemos escrito y tal. Me encantaría, por ejemplo, tener un diccionario de dudas, ¿no? Claro. Entonces ahí también eso está en proyecto. Muy Vamos a bien. ver. Bien, genial. Felicitaciones entonces. Gracias. Y nuestros oyentes ya quedan invitados a ver tu blog. Muchas gracias. Lo repetimos, es castellanoactual.com. Muy bien. Gracias a ti, Eliana. Ha sido Eliana González de la Universidad de Piura. Ella, junto con una treintena de docentes de esa casa de estudios, manejan este blog castellanoactual.com, que vale bien una visita, o más de una. Bien, amigos, tenemos una agenda interesante y algunas cositas les vamos a contar aquí para la próxima semana. Tenemos un taller de expresión oral. Bueno, esto realmente va del 15 de marzo al 26 de abril. Taller de expresión oral INVEL. Esto es de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Va los miércoles y los viernes, del 15 de marzo, hay que repetirlo, al 26 de abril, de miércoles y viernes de 5 a 7. Dicta la profesora Carmen Mendoza Cuba, y más conocida como Mercy Cuba. Y los temas son estos: conocer y aplicar los principios de la técnica vocal, trabajar en la concentración, la memoria y la relajación, facilitar una mayor fluidez en la comunicación y alcanzar una mejor calidad expresiva. Informes al 452-4641, anexo 51. Repetimos, 452-4641, anexo 51. Es un
taller de expresión oral. Bien, y mañana se presentan 3 libros de poesía del doctor Marco Martos, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. A las 7 de la noche es la cita. La editorial Vicio Perpetuo, que dirige Julio Benavides, presentará 3 de sus libros de poesía: Vespertilio, Biblioteca del Mar y Vértigo. Así es, ¿no? Así es. El lugar es el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Miraflores, más conocido como IPNA, en Angamos, a una cuadra de la avenida Arequipa, y están todos cordialmente invitados. Y la profesora Lilia Llanto, amiga nuestra, que ha estado también en este programa, profesora de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dicta un curso de enseñanza de segunda lengua. Este curso se dictará el miércoles 15 y el viernes 15 de marzo. La información también en la Universidad de San Marcos. 13 y 15 de marzo, así es. 13 y 15 de marzo, ¿no? Los informes al 452-4641, anexo 32. Ya tenemos el nombre de los 2 ganadores, Agustín, que se llevan el libro Adiós al tiempo de las cerezas. De las cerezas, de Silvian Roche. Bien, Carlos Herrera y José Luis Grau. Los repito, Carlos Herrera y José Luis Grau se llevan su libro. Así que ya saben, amigos, tienen que comunicarse con nuestro productor. Él los va a llamar, Harold Palacios, así que si recibe una llamada de Harold... No, Rodríguez. Harold Rodríguez. Palacios es el otro. ¿Verdad? Ya fue. Ya no. Harold Rodríguez Palacios. Ajá. No, Rodríguez Juan Carlos los va a llamar y les va a decir cómo contactarlos para darles su libro. Así que será una buena llamada. Bueno, con nosotros eso ha sido todo por el día de hoy y agradecemos a ustedes por escucharnos, como han venido haciéndolo hace ya casi más de 3 años. Casi 3 años que estamos al aire, de forma ininterrumpida, salvo las cortas vacaciones de enero. Y así nada, que ya nos vamos. Chau. Nos vamos la próxima semana más aquí en Palabra del Perú. Ya regresamos en una semana. Chau. Chau. Hemos presentado Palabra del Perú, un espacio de la Academia Peruana de la Lengua.